Nada más. Ahora entonces, fíjate, me voy a poner por aquí más o menos al centro y le voy a pedir al sistema que ahora quiero agregar notas, ¿ya? Entonces, fíjate, me va a mostrar ahora, está todo bien así, bien chiquitito, ¿ya? Bueno, aquí, ¿ya? Y vamos a ir agregando notas, ¿ya? Entonces, fíjate, eh, vamos a hacer como una suposición, ¿ya? Vamos a decir, considerando que la pelota eh, se mueve con velocidad constante, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos considerar, o sea, si la pelota se mueve con velocidad constante, ¿no es cierto? Y aquí les voy a mostrar que aquí hay muchas personas que consideran que algunas cosas son errores, pero no, los datos experimentales nunca tienen errores. ¿Ya? Aquí me estoy achicando con el video porque en realidad no me interesa mucho, porque quiero hacer estos análisis, ¿vale? Ya, aquí tampoco los datos ya me están aportando mucho, me interesan más los datos, ¿vale? Así que los dejo por aquí. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, análisis, ¿ya? ¿Ya? Y las conclusiones. Conclusiones, ¿ya? Entonces, cuando hacemos un análisis, ¿verdad? Ya, análisis, le ponemos un número, 1, por ejemplo, punto raya. Le puedo poner números también con esta, pero no me permite más que 2 o 3. ¿Ya? Y aquí también 1. Es decir, este análisis se va a corresponder con esta conclusión, ¿correcto? Ya, entonces, ¿qué análisis podríamos hacer nosotros? ¿Ya? Lo primero es mirar el gráfico, ¿ya? ¿Qué podemos notar del gráfico, ¿no es cierto? De los datos experimentales. Perdón, déjame contarles, ¿qué es lo que es hacer un análisis y qué es lo que es hacer conclusiones? ¿Ya? Análisis, básicamente uno siempre está analizando, digamos, comparando lo que dice la teoría con lo que dice los datos, o sea, perdón, con lo que nosotros obtenemos los datos experimentales. En realidad, lo que estamos haciendo es ver si la teoría se ajusta a los datos experimentales. Porque aquí lo cierto, lo que es verdadero, son los datos experimentales. O sea, nosotros siempre, cuando en ciencia lo que se hace es que nosotros buscamos qué teoría se ajusta a lo que nosotros vemos experimentalmente, ¿ya? Cuando hacemos experimentos, y no al revés, ¿ya? ¿Ya? Entonces, de los datos experimentales, se observa que la gráfica, ¿no es cierto?, es una línea recta, ¿ya? Que una línea recta, luego tengo que poner aquí, confirmado por el coeficiente de corrección de Pearson, que es 0,9988. Ese coeficiente de correlación de Pearson es muy bueno, como vimos del video anterior, ¿verdad? Ya. Entonces, fíjate, pero entonces tendría que hacer de inmediato una conclusión, ¿no es cierto? Fíjate, si la gráfica de la posición de la pelotita en función del tiempo, ¿no es cierto?, me da una línea recta. ¿Qué es lo que me decía la teoría? Me decía que si la gráfica o sea, que siempre la gráfica de un movimiento uniforme rectilíneo o de un movimiento con un cuerpo con velocidad constante, ¿no es cierto?, era una línea recta. Entonces, la conclusión, ¿no es cierto?, es que entonces, según la teoría, es un movimiento con velocidad constante, ¿ya? Es decir, un movimiento uniforme rectilíneo, ¿ya? Es decir, fíjate, entonces esto nos estaría diciendo que la velocidad es con un movimiento uniforme rectilíneo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, estamos suponiendo, recuerden aquí arriba, estamos suponiendo que la pelotita se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, ¿qué diríamos aquí, no es cierto? Que la teoría se ajusta a los datos experimentales, ¿no es cierto? Conclusión, la teoría se ajusta a los datos experimentales, ¿verdad? Ya. Fíjate, mira, dos, mira, fíjate, si eh, em, fíjate, ¿qué tendría que haber pasado con
con la gráfica de velocidad. Si esta la velocidad se hubiese mantenido constante, si era constante como decía aquí, ¿verdad? Entonces, aquí yo, mira, fíjate, aquí yo señalo cosas, digo, fíjese en esto, mire esto, observe esto otro, mira, de la gráfica de velocidad tiempo, se observa una línea recta que no es paralela al eje X, que era lo que tendríamos que haber esperado, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí uno destaca una cosa. Eje X y tiene una pendiente negativa. ¿Qué significa que tenga una pendiente negativa? Es decir, que cuando yo grafico velocidad-tiempo, eso significa que la velocidad va disminuyendo, ¿no es cierto? Es decir, la velocidad, ¿no es cierto? Va disminuyendo. Ya, esto disminuyendo. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Aquí tengo que poner la conclusión número 2. ¿Esto se ajustaría a la teoría o no? Entonces, según según la teoría, eso podría redactarlo más largo, ¿no es cierto? Podría decir, bueno, según la teoría, cuando un cuerpo lleva velocidad, o sea, cuando un cuerpo lleva una velocidad constante, ¿no es cierto? Estábamos suponiendo que tenía una velocidad constante. Cuando lleva una velocidad constante, la gráfica de velocidad-tiempo debería ser una recta paralela al eje X, y no ocurre. Entonces no se ajusta, ¿no es cierto? Me quedo re mal aquí. Entonces no se ajusta a la teoría. ¿Ya? Lo podría redactar más largo, pero para hacer el video, para que esta parte no quede tan larga, ya lo vamos a dejar así. ¿Ya? Nosotros podemos corroborar, sí, eso sí, deberíamos colocarlo, ¿no es cierto?, que el coeficiente de correlación también es bastante bueno, por lo tanto esta recta, este ajuste lineal es correcto, ¿no es cierto?, nos da una pequeña pendiente, ¿verdad?, más encima es negativa. ¿Ya? Y lo que vemos es que parte con una velocidad inicial de 0,7725 y va disminuyendo. ¿A qué lo podríamos atribuir esto? Ojo, que yo no le estoy pidiendo que lo pongan, ¿eh? Solamente vamos a comparar aquí lo que debería dar, o sea, lo que es la teoría, ¿no es cierto?, con los datos experimentales. ¿Vale? Entonces, nosotros habíamos partido con la idea de que esto sí era un movimiento con velocidad constante, porque da la impresión de que la pelotita ¿cuánto se llama? No cambiaba la velocidad, ¿verdad? Sin embargo, ¿no es cierto? Vemos que sí cambia muy poquito la velocidad, cambia tan poquito la velocidad que aquí en la gráfica de distancia-tiempo prácticamente no se nota que va disminuyendo la velocidad. Sin embargo, aquí nosotros lo notamos. Decae un poquito la velocidad, es poquito, mira, fíjate, cae de 0,8 a 0,6 más o menos, que es re poco. Es decir, 0,02 centésimas de metro partido por segundo, prácticamente imperceptible al ojo humano, pero decae, aquí los datos nos dicen que decae. Por tanto, ¿no es cierto?, podríamos decir que eso no se ajusta a la teoría. Yo no les estoy pidiendo, como les digo, chicos, que lo expliquen, pero la verdad es que lo podríamos explicar. Fíjate, ¿por qué? Porque la pelotita, por poquito, por lisa que sea la mesa, ¿no es cierto?, y por lisa que sea la pelota que hayamos usado, esta va perdiendo velocidad producto del roce, ¿verdad? Los que dijeron roce están muy bien. Entonces, pero pierde poquito roce, pierde poquita velocidad porque el roce obviamente es muy pequeño, ¿vale? Y la idea es que ustedes aquí, en esta parte, me hagan 3 conclusiones. No las quiero poner más para no matarlos, pero deberían ustedes comparar gráficas, ¿no es cierto? Comparar las ecuaciones, ¿verdad? Aquí lo que tendría que, en esta, por ejemplo, en la gráfica de velocidad me tendría que haber dado una recta paralela al eje X, es decir, la pendiente tendría que haber sido 0, ¿no es cierto? Aquí, en vez de menos 0,21 tenía que ser 0,000, alguna pendiente muy pequeña. No resultó. Entonces, nosotros tenemos que ir comparando siempre teoría y con los datos experimentales, ¿vale? Entonces, eso un poco se tratan los análisis. Aquí la idea es que ustedes, para cumplir con este laboratorio, tienen que hacer al menos 3 análisis, ¿ya? Podrían a lo mejor tratar de calcular la aceleración o comparar los gráficos, por ejemplo, qué gráfico me tenía que haber dado, ¿verdad? ¿Ya? Y que me dio, en este caso coincidía, por ejemplo, me tenía que haber dado una gráfica, una línea recta, y me dio una línea recta en el gráfico de distancia-tiempo, ¿ya? Etcétera, etcétera.